Yo creo que la elección se va a cerrar a unos 4 o 5 puntos el 2 de junio. Le agradezco hoy a José Alberto Aguilar Iñárritu, vicepresidente de la COPAL para Norteamérica, por acompañarnos en Panam Post para que conversemos un poco, analicemos el panorama electoral de cara a las presidenciales en México del 2 de junio. Y estamos en un momento clave porque justo vamos a hacer este análisis después de esta marcha en apoyo a la candidata opositora Xochitl Gálvez, que llenó el Zócalo de la Ciudad de México, y después también del tercer y último debate de los candidatos este domingo en la noche, ¿no? Entonces quisiera que comenzáramos hablando de eso, que nos ayude un poco a analizar qué dijo la calle, qué dice la opinión pública después de esta marcha, después de este último debate, con relación a lo que han venido diciendo también las encuestas. Bueno, la calle, en primer lugar, muchas gracias por la entrevista, ¿verdad? Muy agradecido. A usted por Y, acompañarnos. y la calle volvió a decir, y lo dijo de manera contundente, que quiere la democracia. La ciudadanía quiere vivir en la democracia. Las elecciones en México del próximo 2 de junio son básicamente las elecciones entre dos proyectos de país. Un proyecto de país autoritario, autocrático, y un proyecto de país democrático. El partido en el gobierno representa la posición autocrática y la oposición representa la democracia. Ese es básicamente el referéndum que va a tener lugar en este país. Y la gente que salió este domingo es gente que sale de su casa, miembros de la ciudadanía, por eso se vistan de rosa, porque no están expresando ningún partido en lo particular. Obviamente participaron los partidos políticos también, que son organizaciones de ciudadanos que están comprometidos con la democracia, como es el caso del PRI, del PAN y del PRD, porque además, bueno, vamos a decirlo muy claramente, mucha gente se pregunta, ¿por qué se aliaron estos partidos si eran partidos competidores? Por una razón muy sencilla. Los tres partidos son los que dieron lugar a la transición a la democracia. Por tanto, es lógico que la defiendan y es lógico que la traten de profundizar. ¿Profundizar hacia dónde? Hacia los gobiernos de coalición. Es decir, lo que está en juego en este país en este momento es terminar de reformar el régimen político. Nosotros lo que hicimos en la transición a la democracia fue generar las reglas democráticas de acceso al poder. Tuvimos éxito, fueron muy bien logradas, pero ahora nos damos cuenta que no basta. No basta porque si una democracia no modifica en democracia, bueno, valga la redundancia, sus reglas de ejercicio del poder, en primer lugar, la gente no recibe los beneficios y el cumplimiento de los compromisos que hizo con esas candidaturas. Y evidentemente la democracia empieza a perder sentido. Pero además, no puede haber una incompatibilidad tal como la que existe entre reglas democráticas para acceder al poder y reglas autoritarias para ejercerlo. México no vive plenamente una presidencia republicana. México vive algo muy parecido a una monarquía sexenal, donde en la persona del titular del Ejecutivo se reúne un poder inmenso que genera las discrecionalidades propias de un régimen monárquico. Podemos esperar que ese monarca sexenal sea prudente y esté de alguna manera comprometido con el interés general. Bueno, qué bueno. Y si no, nos pasa lo que estamos viviendo ahorita, con un señor absolutamente etnocéntrico, absolutamente concentrado en su poder, en creer que tiene la verdad absoluta y que genera la polarización total de este país. Es un país Sí. polarizado en extremo. Sí, correcto. Sin embargo, es un país polarizado, pero vemos tres candidatos. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, con el candidato de Movimiento Ciudadano? Se le ha pedido que pues, renuncie, que se una a la candidatura de Xochitl Gálvez para que la oposición no esté dividida, ¿no? Es en este caso, podría ser en este caso esta candidatura similar a lo que vemos, por ejemplo, en Venezuela, que aparecen, además de lo que es el candidato opositor, un poco de candidatos pequeños que son promovidos por el mismo gobierno, por el mismo régimen, para dividir, dispersar el voto opositor.
Es el caso. Es un candidato esquirol. Es un candidato que entra a una competencia que no sabe, que sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar para tratar de quitar votos. Al final yo no sé muy bien cuántos votos le quita a cada quien, pero quita votos. Y al final genera una sensación totalmente artificial de una decisión que está polarizada en dos posibilidades. Eso es lo que está pasando. Realmente yo no sé si incluso logre ese cometido. Es un partido que puede perder incluso su registro, porque realmente es muy, muy, muy mal candidato, pero además cada día más la gente se da cuenta de cuál es su función. Así que yo ni siquiera lo estoy tomando en consideración. Si renunciara, qué bueno, sería un acto de ética, política y de amor a la patria. Si no lo hace, pues seguirá jugando ese triste rol de ser un esquirol. Habla de esta polarización y de este enfrentamiento entre autoritarismo y democracia, ¿no? Habla también de esta necesidad de un gobierno de coalición. ¿Cree que es posible lograr llevar ese gobierno de coalición con la candidata Xochitl Gálvez? Y por el otro lado, por ejemplo, ella habló, cuando usted habla de lo que es este autoritarismo que está, pues, que encarna López Obrador y su proyecto, ¿no? Ella habló este domingo en el Zócalo de vencer la mentira y vencer el miedo. Quisiera preguntarle si cree que ese miedo también se puede haber visto en las encuestas y que puede haber tal vez un voto oculto que se exprese el 2 de junio, tomando en cuenta que hay encuestas como recientes, como la de Poligrama, que habla de que 6,9% están indecisos por quién votar. Sí, desde luego, en ambos casos la respuesta es positiva. ¿Se puede hacer un gobierno de coalición con ella? Sí. De hecho, es el compromiso con todos los partidos, pero es la convicción de la misma candidata. De hecho, ella, el último día que estuvo en el Senado, presentó una iniciativa de ley reglamentaria del gobierno de coalición. El gobierno de coalición se reforma la Constitución en 2014, artículos 76 y 89. Debiera haberse terminado la ley reglamentaria al 18, pero por razones obvias del ascenso del sector autoritario no se hizo. Ella promueve una ley de regulación del gobierno coalicional, una ley secundaria, y establece, subraya su compromiso en esa materia. Pero además, mire, no va a haber de otra. Este país está muy mal. 5 años han demostrado que un mal gobierno puede lastimarnos mucho. Un país que tiene todas las condiciones para estar entre las 10 potencias más importantes del mundo y que lo vamos a estar porque vamos a ganar. Pero en 5 años se lastiman muchas cosas. Y yo creo que este país va a requerir una especie de gobierno de unidad nacional. Así que un gobierno de coalición va a tener esas características. Tratar de que el compromiso sea México, el compromiso sea la democracia, sea el desarrollo, sea la paz, sea la libertad, sea la igualdad. Ahora, en el segundo caso, claro que hay miedo. Este es un país pleno de miedo, un país que está acercándose a casi 190,000 muertos en lo que va del sexenio. Si lo comparamos con guerras, la terrible franja de Gaza ha causado la muerte de 67,000 personas, o guerras como Vietnam, donde los Estados Unidos mueren 67,000, los vietnamitas, desde luego, muchísimos más, pues uno cuenta de la magnitud que esto implica. 50,000 desaparecidos, periodistas muertos, un lugares del mundo más delicados para ejercer el periodismo, un país, un gobierno que reprime a los periodistas que no están con él, hace lo posible para que los corran, los exhibe, los denosta ante la tribuna pública que se armó en su famosa mañanera. Les establece un tema de quién es quién en las mentiras. O sea, es una cosa tremenda, es verdaderamente una inquisición. Entonces, evidentemente eso genera. Luego, como dio un manejo totalmente corporativista a la entrega de recursos a la gente de adultos mayores, jóvenes, en fin, pues tiene un equipo ahí que se llaman los siervos de la nación, que nos ha costado 1 billón de pesos desde que están en acción, que son un ejército electoral,
que les controla sus credenciales de elector, que por quién van a votar, cómo está. Y ellos creen que si no hacen lo que ellos dicen, les van a quitar, porque los engañan, aun cuando ese ingreso es un mandato constitucional que llegó para quedarse, nadie lo va a quitar, pero que además se venía dando de otras formas y que es bueno que se dé, pero que tiene que venir complementado por otras cosas como el empleo, porque si nos vamos a querer solucionar el problema de la pobreza solamente con ingresos extras que vengan del Estado, no vamos a salir. Una política industrial seria, pegada al nearshoring, a la deslocalización esta que se está dando, y que dé la posibilidad de México se prende el segundo motor, el motor interno, porque México es una potencia exportadora, es un país que exporta más de 1.500 millones de dólares diarios. Entonces lo que necesitamos es que el motor interno crezca también para generar empleo. Pero en fin, esa es otra historia. Entonces, evidentemente que hay voto oculto y yo creo que se va a manifestar con esa precisión el 2 de junio. Todo esto que usted ha mencionado, incluso las mañaneras, demuestran que hay una evidente ventaja oficialista. Pero ¿cree usted que hay tal vez una lucha entre David y Goliat? Y permítanme aquí hacer nuevamente una comparación con el caso de Venezuela para nuestro público internacional, que es el público de Panam Post, ¿no? En el caso de Venezuela vemos cómo la oposición ha tenido que lidiar con una inhabilitación a la ganadora de las primarias, que fue María Corina Machado. Posteriormente no permitieron que se inscribiera la persona que ella escogió para que fuera su representada, que fue Corina Llori, sin dar ningún tipo de explicación, hasta que al final la tercera opción, el doctor Edmundo González Urrutia, logró inscribirse. Todos estos obstáculos tal vez no los vea de esta manera o no estén así de esta manera a este nivel en México, pero ¿qué tantos obstáculos ha encontrado la oposición para llegar a estas elecciones del 2 de junio? Muchos, desde luego, es una elección que se desarrolla en la anormalidad democrática, no en la normalidad, en la anormalidad democrática, porque a pesar de las prohibiciones de ley, el presidente sigue interviniendo en la elección como le da la gana. Sus Sí, mismas totalmente. mañaneras las usa para promover a sus candidaturas, a su candidata, a denostar a los opositores. O sea, ese es el juego. Él visualiza que el eje de todo el planteamiento de su transformación es él, y son los que importan. Los demás hay que sacarlos, hay que luchar contra ellos, hay que destruirlos. Los califica, los daña. El peor pecado que se puede tener frente a él es no estar de acuerdo con él. Entonces, a eso lo pasa directamente a la elección. De hecho, las reglas se nos costaron tanto trabajo crear que fueron con las que se benefició para llegar a la presidencia de la República, las ha maltratado. Y en ese momento nuestros órganos, si bien siguen teniendo cierta fortaleza, están muy lastimados. No son los órganos de otros tiempos, ni es la voluntad que aún en este régimen de presidencialismo tan exagerado lograron mantener y aquilatar y respetar los presidentes anteriores. Aquí no. Entonces, evidentemente, para la oposición es un camino fuerte. Si a eso se le añade además el clima grave de la delincuencia organizada que participa en las elecciones, pues son elecciones muy complicadas que han costado ya bastantes candidatos muertos, cambiados, desestimulados para que participen, y la duda de qué va a pasar en ciertas entidades donde la delincuencia organizada tiene mucha fuerza por un tipo de política de este gobierno que los dejó hacer, un laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Que el que le llama a abrazos y no balazos, en una posición aparentemente muy humanista, pero que al final, desde el punto de vista de muchos analistas, lo que explica es una complicidad con No ha dado muchos resultado. sectores, ¿no? No ha dado resultado, pero además pareciera que hay una complicidad. Pues genera un problema. Pero además es un gobierno muy emproblemado, como lo exhibió ayer la misma candidata Xóchitl Gálvez, en el caso de fenómenos tan graves como el famoso huachicol fiscal, que es esta práctica de utilizar delincuencialmente las
gasolinas. Huachicol se le llama a esa práctica de perforar pozos para sacar de ahí la gasolina y revenderla en el mercado negro. Pero hay uno que se llama fiscal, que es importación desde los Estados Unidos de gasolina, así dicen, y pasan por las aduanas como aceites, por lo cual no Correcto. pagan impuestos. Eso que llama huachicol fiscal, alguna gente lo ha considerado en 20.000 millones de dólares de daño fiscal al Estado. Y mucho de esto apunta a que se apoyaron elecciones en estados como Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, las dos Baja Californias, y señalan al presidente de Morena, Mario Delgado, como el eje central de estos procesos. Ha habido muertos y demás. Ella fue muy clara ayer, lo enseñó con todas las... Entonces, es un tema muy complicado. Sí, 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 claro. Ahora quisiera que nos paseáramos un poquito por los escenarios, las posibilidades. Usted nos habla de un escenario polarizado. Estamos hablando polarizado entre, evidentemente, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Sí. En el escenario de que llegara a ganar Claudia Sheinbaum, ¿usted cree que ella sería la continuidad de López Obrador total o podría haber una ruptura como le ocurrió, por ejemplo, en Ecuador a Rafael Correa con Lenín Moreno o como le ocurrió en Bolivia a Evo Morales con Luis Arce? Bueno, ya lo que ha dicho hasta ahorita es que es la cautividad total. No lo tengo que decir yo. Yo creo que está diciendo la verdad. Ella va en una absoluta convicción de que lo hecho hasta ahorita está bien hecho y lo va a perpetuar. Además, yo no sé si ella tenga la fuerza propia para rebelarse Mm. ante su jefe, pero ese es otro problema, ¿no? Evidentemente. Yo creo que la elección se va a cerrar a unos 4 o 5 puntos el 2 de junio. Y los montos de votación que trae Morena y sus aliados versus los que trae PRI, PAN, PRD, mantienen más o menos esa distancia. Morena debe andar máximo, 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 alrededor de 22, 24 millones de votos. Y la oposición debe andar alrededor de veintitantos, 20. En fin, que si se suma, que si hay una votación, si fuera un 50% el que votara, estaríamos Sí. hablando de votos de alrededor de 47, 49 millones. Yo creo que la votación esperada va a ser por lo menos igual al promedio, que son 62%, y pienso que en una de esas puede haber una votación más alta. Si la votación es más alta, yo creo que indudablemente gana Xochitl Gálvez. Le Van a ser los favorece una ciudadanos participación. que Sí, denominan switchers, los que no tienen un partido político, los que van a determinar qué va a pasar con esa elección. perfecto. Si en el caso de López Obrador, por ejemplo, él a lo interno se ha cuidado mucho en cuanto a su posición o no se ha mostrado tal vez como un izquierdista radical si lo comparamos, por ejemplo, con Nicolás Maduro, si lo comparamos con Daniel Ortega, pero sí ha sido muy cercano a estas dictaduras. Ha sido cómplice de estas dictaduras, las dictaduras de Cuba, Nicaragua, Venezuela. Sheinbaum sigue incluso la misma línea en política exterior en este caso, además que en política exterior hay un caso complicado para México que fue este impasse, esta ruptura con Ecuador por pues querer albergar a Jorge Glass, al ex vicepresidente de Rafael Correa, y no solamente eso, sino que también refugió en su momento a Evo Morales cuando tuvo que huir de Bolivia por las acusaciones por fraude en las elecciones. Bueno, primero, ¿Cómo, yo, cómo, cómo? yo diría que aquí en México los sectores progresistas no consideramos de izquierda a López Obrador. Al Sí, contrario, lo consideramos como un gobierno conservador, avanzada, la izquierda progresista, una izquierda que no se comprometa con la democracia. Para nosotros, una llamada izquierda autoritaria no es la izquierda que reconocemos como tal. Es otro fenómeno, como le quieran poner, sí, bolivariano. El nombre que le quieran poner, pero no es izquierda. Y él está evidentemente en esa misma lógica. Él incluso lo que está tratando de hacer en su cálculo, que no sé, que no creo que le va a dar ningún resultado, es tratar de regresar al país 40, 50 años atrás, a un modelo autoritario que hemos superado. Eso es lo que tiene en la mente. Ahora, la política exterior que ha llevado lo ha hecho como todo lo que hace, con improntas, con boteprontos, con sensaciones políticas que le quedan a él, con odios, con rencores, con pasiones, porque no es un hombre de Estado. Eso no existe en su cabeza.
Es un político hábil, sí, pero es un político hábil que dirige el país desde la visión personal de un líder de un movimiento. No, no tiene esta lógica, no tiene detentes. Todos los hierros que se han creado en política exterior de un país que ha sido serio a lo largo de su historia en esa materia son resultado justamente de su estilo personal. Y evidentemente meten al país en posiciones que no deseamos. Nosotros no tenemos ningún conflicto con Ecuador como mexicanos, ni con Perú, ni con España, ni con los Estados Unidos. No tenemos. Esos conflictos los genera él y a nombre del país actúa de una manera muy equivocada, creando situaciones que no son buenas para nadie, menos para México. Sí, parece que la doctrina Estrada la ha usado a conveniencia, ¿no? Porque en este caso, pues, parece que ha sido aplicada a conveniencia. En unos casos sí, en otros casos no. Así opera él. Cuando algo le funciona es verdad, cuando algo no le funciona es mentira. Él siempre tiene otros datos, dice, cuando le preguntan algo. Y la doctrina Estrada es tan buena como la necesite para que él pueda evitar que alguien le enmiende la plana. Y es tan mala como cuando le dice, oiga, señor, no se meta en asuntos que no son de usted. Entonces la brinca. No tiene parámetro, o sea, no está, a ver, yo creo que nosotros debemos agradecerle algo al presidente, que nos deja con mucha claridad en sus excesos las posibilidades extralimitantes que genera un régimen político como el que tenemos. Y nos refuerza la necesidad de cambiar el régimen de gobierno ya. Si no, el país va a seguir sufriendo de un ancla muy pesada sobre su cuello que se llama presidencialismo autoritario. Sí. Eso que usted menciona de López Obrador, sin duda le da un carácter que por supuesto lo tiene, pero le da aún más peso a la candidatura de Xochitl Gálvez como la candidatura democrática. En lo ideológico, tal vez ella no se ha querido definir mucho, o incluso en su discurso ahora el domingo en el Zócalo, ella dijo que quería ir más allá de partidos, de divisiones, de ideologías, ¿no? Sin embargo, externamente, desde el exterior, pues a veces no estamos muy claros dónde ubicarla, si ella tal vez va un poco entre la centroizquierda, centroderecha, quisiera por un lado que nos ayude con eso, y por el otro lado, cómo sería su política exterior, que creo que sí está mucho más clara. Ella sí tiene una posición muy firme contra las dictaduras de Cuba, Nicaragua, Venezuela, incluso ha sido muy destacado la postura que ha asumido en los últimos días, su discurso contra esta contratación de médicos cubanos que en los últimos meses pues ha aumentado enormemente en México con López Obrador, ¿no? Yo te diría que Xochitl Gálvez es una candidata de la ciudadanía. Los partidos políticos abrieron sus espacios para una nominación donde la ciudadanía tuvo un papel central, la ciudadanía en general, sin definiciones de colores partidarios, y ella, bueno, pues le dieron 1 millón de firmas para posicionarla donde está, y los partidos responden. Como vuelvo a decir, es una alianza que tiene fundamentalmente el objetivo de defender a la democracia y de profundizarla. Y en esa lógica trata de conciliar las distintas posiciones, desde el centro derecha hasta el centro izquierda. Es básicamente, yo diría que es una candidata en todo caso de un planteamiento de libertad con igualdad, que es básicamente donde se ubican los partidos que la apoyan, libertad con igualdad. Ahí pueden coincidir los tres sin mayor problema, ¿verdad? Es una propuesta de justicia social y es una propuesta también de libertad. No libertarista, sino de libertad real, ¿verdad? Libertad con igualdad. Y ahí se puede construir mucho, porque ahí yo te diría que cabe la inmensa mayoría, cabemos la inmensa mayoría de las y los mexicanos. Y yo creo que para como está el país, vuelvo a decir, de un gobierno de unidad nacional, es una divisa donde fácilmente nos podemos acomodar, porque todos van a tener un lugar de inclusión en una propuesta de ese tipo. Siempre habrá extremos en estas cosas, pero son minoritarios y aún con eso se puede dialogar, no tiene mayor problema. Lo que tú no puedes es eh, tasar un país entre los que sí son los buenos y los que son los malos. Y los buenos son Claro. los míos y los demás son los malos.
Cuando empiezas a hacer una cosa de ese tipo, estás llamando a la guerra, estás cancelando la política, estás cancelando la posibilidad de construir soluciones, la posibilidad de avanzar en unidad. Estás incumpliendo tu posición de jefe de Estado, de llevar el país adelante en unidad. Eso es lo que está en juego, más que una lucha de carácter ideológico en este momento, ¿no? Evidentemente, hay muchas gentes de gran capacidad que se convocan en la alianza, en la diversidad, con enorme experiencia en materia de relaciones internacionales, que entienden perfectamente bien desde una perspectiva de Estado, que es como se tienen que entender los roles que México debe jugar en un entorno muy, muy complejo. México es un país de múltiples pertenencias. Es un país que pertenece a América del Norte. Somos orgullosos miembros de una alianza de América del Norte, pero somos también orgullosos miembros de América Latina, de América Central, un punto de cruce con Asia. Esa es nuestra vocación y nuestra política exterior tiene que responder a eso, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy claro que la certeza en términos de las relaciones internacionales que ofrecería un gobierno de Xochitl Gálvez es patente y es total. Además, el número y la calidad de las personas que convoca no los convocan desde Moreno. Claro. ¿Cómo sería esa política exterior en ese gobierno de coalición de Xochitl Gálvez frente a dictaduras como las de Cuba, Nicaragua, Venezuela? El caso de que tomando en cuenta que además en 2 meses habrá unas elecciones en Venezuela bastante complejas que todavía no sabemos si se terminen dando y si se den bajo las condiciones democráticas que pues la comunidad internacional espera. Evidentemente, nosotros tendríamos un compromiso con la democracia y los derechos humanos. Eso no está en discusión. Pero también nosotros sabemos respetar los tiempos y los movimientos de los pueblos, no nos a cargo de acciones externas para generar transformaciones que no nos corresponden. Y también tenemos nosotros que jugar como un Estado, una comunidad de naciones que tiene muchas, muchas obligaciones. No podemos hacer exactamente lo mismo que hace López desde otra divisa. Eso es equivocado. Eso no le corresponde a un país serio, a un país de Estado, un país de este tamaño. Tiene que jugar con todo el esquema. Y claro, evidentemente se pronunciaré siempre en favor de la democracia y los derechos humanos. Por último, me gustaría que tal vez hiciéramos un ejercicio en cuanto a lo que son referentes en este momento en la región. Si hay referentes que se estén tomando, como en el caso, por ejemplo, de Milei en Argentina, de Bukele en El Salvador, o se trabaja en función de un gobierno muy a la mexicana, muy enfocado en las condiciones específicas de México, sin tomar tal vez algunas referencias exitosas en la región. Es que no las necesitamos. Nosotros sabemos perfectamente qué hacer, no tenemos que estar inventando el hilo negro. Realmente el que vino a distorsionar el camino fue el gobierno actual. Nosotros tenemos un camino muy trazado y muy claro. Es un camino definido en la democracia, definido en la profundización de la democracia, definido en luchar por acabar con la pobreza a partir de un empleo productivo, definido en el camino de ser un puntal de este proceso de nearshoring en toda América del Norte con impactos positivos a nuestros hermanos de América Central, del Caribe y de América Latina y de la zona andina. Tenemos una relación muy importante ahí. O sea, es muy claro para nosotros eso. No estamos modelos que no nos corresponden. Nosotros vemos el ejercicio Milei, pues, con reservas, ¿verdad? Conocemos los ajustes. Nosotros hemos hecho ajustes macroeconómicos profundos. Tenemos otra lógica de eso, ¿no? Nosotros deseamos que a los argentinos les vaya bien, pero bueno, habrá que demostrar hasta dónde llega eso. No estamos de acuerdo con propuestas como Bukele. Nos parece que escudarse en fórmulas autoritarias para tratar de vender un país seguro no es la fórmula correcta. Tarde o temprano se cae. Si no andamos copiándole a nadie, nosotros tenemos nuestro camino muy claro
está muy definido. En realidad el accidente vino en estos 5 años. Por último, un mensaje a los mexicanos para estas elecciones. Que salgan a votar masivamente, que se den cuenta que el 2 de junio definirán las próximas décadas de la vida de sus hijos y de ellos mismos, desde luego, de sus familias, y que lo tomen con esa seriedad o pena de haberle incumplido a su familia, a sus hijos, a sus seres queridos, a la nación y a la patria. Esto es realmente un acto fundamental. El México que salga de ese 2 de junio definirá no solamente lo que pasa en el conjunto de sus vidas, como ya dije, sino incluso en el entorno geopolítico en el que nos ubicamos. Le doy las gracias a José Alberto Aguilar Iñárritu por habernos acompañado hoy unos minutos aquí en Pan Am Post. Muchas gracias a ustedes, les agradezco su amabilidad y les deseo que tengan un buen día.